Amigas y amigos del canal de YouTube, Échale Galleta. Sean bienvenidos a nuestro tema, ¿qué hacer para tener una comunicación efectiva? Y al decir efectiva, debemos tener en cuenta que debe cumplir dos requisitos: eficaz y eficiente. Eficaz, que se logre el objetivo. Que si estoy hablando, logre yo comunicar mis ideas en forma tal que las personas me entiendan y o comprendan. Que si me están hablando, sepa yo escuchar en forma proactiva para entender y o comprender lo que me está diciendo la otra u otras personas. Entonces, comunicación efectiva lleva implícita la comunicación eficaz, la comunicación eficiente. ¿Y qué hacer? Lo veremos en este video. ¿Qué hacer para tener una comunicación efectiva? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay tres elementos en la comunicación efectiva. Uno está relacionado con el hablar, otro está con el escuchar y otro con el círculo de la comunicación. Hablar. Antes de abrir la boca hay que pensar, ¿qué quiero decir? Hay quienes hablan sin pensar, abren la boca en forma automática y se causan problemas a ellos mismos y causan problemas a los demás. Por eso siempre, antes de abrir mi boca, debo de pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué quiero expresar, qué quiero lograr. Y cuando ya esté yo hablando, que sea de una forma clara, asertiva y convincente. Clara, que mis palabras sean entendibles por la persona o personas a quienes me estoy dirigiendo. Asertiva, vital, que mis palabras, como estoy pensando antes de hablar, no dañen a quienes me dirijo. Si yo al pensar me doy cuenta que al abrir la boca iba yo a lastimar a la o las personas, cambio las palabras en forma tal que al abrir la boca sea yo asertivo, que exprese sí lo que pienso, sí lo que siento, pero sin lastimar a las personas. Y que además sea yo convincente, o sea, que hable yo con tal vehemencia, con tal galleta, que convenza yo a las personas, a mis oyentes o a mi oyente. Pero para eso se requiere estar convencido y ser convincente. ¿Qué más? Cuando esté yo hablando, no solo hablar por hablar, cuando esté yo con alguna persona de aquí en adelante, pregúntate, ¿qué quiero obtener de esta conversación? Ya sea que tengas una conversación, una plática planeada con alguien o que de improviso te encuentras a una persona y tienen que hablar, piensa antes de abrir la boca y pregúntate, ¿qué quiero lograr? Entonces, mediante preguntas, tú llevar la conversación, tú dirigirla. De aquí en adelante, siempre recuerda que tú debes ser el que esté promoviendo el, el orden hacia dónde va la conversación. Y para esto tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Preguntas abiertas son las que se tienen que responder con amplitud. Preguntas cerradas se responden con una o con pocas palabras. Como tú vas dirigiendo la conversación, haces preguntas abiertas, por ejemplo, para iniciar un diálogo. Haces preguntas abiertas cuando requieres más información. Y haces preguntas cerradas cuando quieres confirmar un dato, cuando quieres regresar al tema, cuando quieres reencauzar la conversación. Pero eso es manejar inteligentemente la forma de hablar. Y de aquí en adelante tiene que ser característica nuestra. Segundo punto de la comunicación efectiva, escuchar. Escuchar el qué y el cómo. El qué son las palabras. El cómo es lo que hay detrás de las palabras. Y como veremos más adelante, el cómo pesa más que las palabras. Ejemplo, si alguien me pregunta, Teo, ¿cómo estás? Y yo le respondo con la palabra bien indica que estoy bien.
pero si cuando me preguntan, Teo, ¿cómo estás? Respondo de la siguiente forma, bien. Lo que hay detrás de las palabras pesa más que la palabra bien y con eso demuestro que no estoy bien. Entonces, muy importante, el qué y el cómo. Y finalmente, en el tercer paso es cerrar el círculo de la comunicación. Que cuando yo diga algo a alguien, pedirle a ese alguien que me regrese con sus palabras lo que entendió y o comprendió. Si es lo mismo que yo dije, si hay concordancia, se cierra el círculo y comunicación es efectiva. Sin embargo, si al responderme me dice algo diferente a lo que yo le había querido comunicar, tengo que volver a expresar y él volver a cerrar el círculo hasta que haya concordancia. De igual manera, cuando alguien me diga algo a mí, yo tengo, una vez que él me lo dijo, regresar con mis palabras lo que entendí y o comprendí para buscar la concordancia hasta cerrar el círculo. Esto hace que la comunicación sea efectiva. El siguiente punto es el de la estructura de la comunicación efectiva. La estructura de la comunicación efectiva te sirve para expresar ideas, para hacer una charla, ya sea en forma privada a una persona o inclusive ante un auditorio para hablar en público. Y la estructura de la comunicación efectiva está basada en algo que Rudyard Kipling escribió. ¿Qué escribió Rudyard Kipling? Las siguientes frases que te pido que repitas después de mí. 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cuándo, dónde, qué, quién, cómo y por qué. Ahí tienes los 6 honrados servidores. Cuándo, dónde, qué, quién, cómo y por qué. Y con estos 6 honrados servidores se hace la estructura de la comunicación efectiva que aquí tienes y que tiene 3 pasos, A, B y C. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, ya sea en privado o en público, debe haber un inicio, un cuerpo y un final. El inicio y el final son breves. El cuerpo es lo que ocupa la mayor parte del tiempo. Y los 6 honrados servidores aquí los tienes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo inicias? Respondiendo a las preguntas, ¿cuándo fue y dónde fue? O sea, dando fecha y lugar. Estás usando una vivencia tuya, una vivencia propia para influir en la gente y debes empezar por el lugar y la fecha, cuándo y dónde. El cuerpo del discurso, que es lo que ocupa más tiempo, más espacio. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, los detalles. ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijeron? Los diálogos. Esto le da vida, vivifica lo que estás diciendo. Y el cómo es revivir las emociones. Y aquí viene lo que yo te decía, en programación neurolingüística han hecho estudios que demuestran que cuando de comunicar se trata, sobre todo emociones, las palabras ocupan el 7%, el tono de voz el 38% y los gestos y ademanes el 55%. Y mira esta gráfica, el 7% contra el 93% que resulta de sumar 38 más 55. Por eso, cuando yo te decía que si me pregunta alguien que estoy bien, que cómo estoy, y yo digo que estoy bien, esa palabra es solo el 7%, el 93% es el tono de voz, los gestos y ademanes, y en el ejemplo que te puse, eso es lo que más pesa. Por lo tanto, hay que escuchar con los oídos las palabras, pero también con los ojos, con el corazón, para captar lo que hay detrás de las palabras. La parte final, la parte C, el final de tu tema, de tu charla, es el por qué lo platiqué. Pues yo platiqué una vivencia, una parte de mi vida, un puntito en mi línea de vida
porque quiero influir en la gente. Voy a hacerles una petición y un beneficio. En base a lo que yo viví en el cuándo, dónde, qué, quién, cómo, mi por qué es decirles, yo te pido, de acuerdo a tu tema, yo te pido que ames a tus padres, yo te pido que te acerques al Creador, yo te pido que seas trabajador, yo te pido que seas optimista. Y el beneficio, o sea, ¿qué ganan si siguen tu petición? Es que te sentirás bien, es que alcanzarás la plenitud, es que sentirás gozo, es que serás un mejor ser humano, etcétera, de acuerdo a la petición que está basada en cuándo, dónde, qué, quién, cómo, y el por qué es nada más el final. Pero es muy importante que tú te empapes de la comunicación, de la estructura de la comunicación efectiva. Y cuando escuches, que sea una escucha proactiva, o sea, una escucha dirigida, una escucha inteligente, una escucha donde tú estás dando el primer paso. Y ahí es de suma importancia lo que habíamos dicho de hacer preguntas. Implica atención total a la persona, con tus oídos, con tus ojos, con tu corazón, con todo tu ser. Y la escucha proactiva tiene 3 pasos. Primero, interesarse en la persona con la que estás dialogando. Demuéstrale tu interés, que la persona lo note, que estás interesado. Deja de hacer cualquier otra cosa, concéntrate en la persona, concéntrate en lo que dice la persona y mientras está hablando, escucha, no estés pensando en cómo vas a responder, no estés pensando en tu propia vida, sino escucha con atención para que captes su mensaje con tus ojos, tus oídos y tu corazón. Segundo paso, lo que habíamos dicho, hacerle preguntas. Las preguntas abiertas, vuelvo a repetir, son para dar información amplia, pero las preguntas cerradas son para confirmar algún dato. Generalmente es un sí o un no lo que se responde a una pregunta cerrada. Y tercero, confirmarle a la persona que capté lo que me dijo, cerrando el círculo de la comunicación. Esta es otra forma de expresar esto de cerrar el círculo, pero si lo haces, tendrás una verdadera comunicación efectiva. Amigas y amigos, este tema es un tema que les pido, aquí está mi gran amigo el osito Teddy, les pido que pongan en práctica en todas y cada una de sus conversaciones, en todas y cada una de sus interacciones con las personas. Y les pido que además me pongan like a este video, lo compartan en sus redes sociales, participen en la encuesta que está en la pestaña comunidad, me ayuden a suscribir a más personas de su círculo de amigos, de sus familiares, de sus compañeros, de los amigos, amigas que tengan. Y además que me escriban, me pueden escribir a mi correo teo.echalegalleta@gmail.com para hacerme comentarios sobre este video, para darme sugerencias, para lo que ustedes gusten. Y recuerden que nos vemos en un próximo video, probablemente en 2 semanas, jueves a las 9 de la noche, arranca el siguiente video. Si podemos hacerlo antes, si el tiempo nos lo permite, lo haremos. Si no, en 2 semanas, jueves, estaremos nuevamente con ustedes. Y mientras tanto, échale mucha galleta a la vida. Gracias. Hasta pronto.